Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias al Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Vamos a continuar también con nuestro estudio, nuestra exposición de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que predicó el Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Y vamos a leer los 10 primeros versículos. Mateo capítulo 5 desde el versículo 1 y vamos a exponer en esta oportunidad el versículo 10. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es un relato de la vida del cristiano. Esto es la vida del cristiano. Todos hasta el versículo 12. Estamos en el versículo 10, ya es la penúltima de las bienaventuranzas. Pero es la vida del cristiano, de aquel que está en Cristo. Los puritanos, hermanos, enseñaban que cuando una persona vivía o experimentaba las 7 primeras bienaventuranzas, necesariamente tenían que sufrir persecución. ¿Por cuál razón? Por causa de la justicia, como dice nuestro texto. El versículo 10 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto mismo es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras desde el primer libro de la Biblia. Nos enseña esta persecución por causa de la justicia en los 2 primeros hijos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Me estoy refiriendo a Caín y Abel. Caín y Abel representan a quienes presentan sus sacrificios al Señor. Si usted mira el texto en el libro de Génesis, va a ver que estos 2 hombres presentaban sacrificios, ofrendas al Señor. Ambos habían hecho una profesión de fe a Dios, por eso es que presentaban sacrificios. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué mató Caín a su hermano Abel? ¿Por qué lo mató? La respuesta la hallamos en la misma Biblia. Lo mató porque su hermano Abel era justo y él no lo era. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Caín mató a Abel por causa de que él era justo. Abel fue perseguido, acosado y asesinado por causa de la justicia. Y es lo que el Señor ahora nos enseña en este versículo 10 del capítulo 5 de Mateo. Y nuestro texto nos habla pues de una persecución por un motivo que está claramente enunciado. Y eso es algo que yo quisiera que resaltemos bastante nosotros. La causa por la cual son perseguidos los cristianos. Y dice el texto: perseguidos por causa de la justicia. Es decir, hermanos, practicar y predicar la justicia tendrá como recompensa la persecución.
La recompensa para aquellos que sean perseguidos por esa causa, también nos dice el texto, es el reino de los cielos. ¿Qué significa persecución en nuestro versículo? Y es interesante, hermanos, cómo es que cuando nosotros comenzamos a hacer la exégesis a través de las palabras que son utilizadas, seleccionadas por el Espíritu Santo para exponer lo que la Escritura revela, son muy interesantes. La palabra griega que es traducida como persecución es dioko. Y tiene un significado que es ir detrás de alguien de manera hostil, acosar, molestar, maltratar por causa de oposición. Y una de las raíces hebreas para la palabra perseguir, o sea, ya estoy hablando de una raíz hebrea que usted puede verificar en su estudio en la casa, acompaña además la idea de perseguir, pero encendiendo un fuego, perseguir quemando, lo cual confirma el ánimo de la persona que hace la persecución. Entonces, nuestra definición para la palabra perseguir, que estamos nosotros exponiendo en esta tarde, es ir detrás de alguien para maltratarlo y acosarlo con un ánimo hostil y con sentimientos encendidos e irritados. Eso es lo que debemos entender por perseguir. ¿Y cuál es la meta de esa persecución con unos sentimientos encendidos, con sentimientos irritados hacia una determinada persona por causa de la justicia? ¿Cuál es? La meta de esa clase de persecución es deshacerse de aquellas personas que practican y enseñan la justicia. Practican y enseñan la justicia. Por lo general nosotros somos muy propensos a pensar en las persecuciones que sufrió la iglesia primitiva, pero por una causa determinada, ¿no? Nosotros pensamos en persecución de la iglesia e inmediatamente relacionamos esto con Nerón y con los emperadores romanos, quienes legalmente habían decretado que el cristianismo era una religión que debía de ser perseguida y eliminada. Igual hicieron los fariseos. Ellos también tomaron la determinación política de perseguir a esta secta, como ellos mismos llamaban en el libro de los Hechos, al camino de la fe en Jesucristo. Nosotros somos muy inclinados a pensar de esa manera. Cuando viene a nuestro corazón, a nuestra mente, la palabra persecución, nosotros inmediatamente decimos Roma. Cuando viene la palabra persecución, nosotros decimos los fariseos. Y precisamente, hermanos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hace esa referencia cuando hace la definición de la palabra persecución. Allí ellos dicen: cada una de las crueles y sangrientas que ordenaron algunos emperadores romanos contra los cristianos en los 3 primeros siglos de la iglesia. Esa es la definición que ellos inmediatamente toman para su diccionario. El mundo se vuelve, como yo les digo, cada vez más hostil hacia el mensaje del Evangelio, pero hay algunas iglesias que han cedido a diluir el Evangelio y sus doctrinas para evitar la persecución de un mundo que cada vez se inclina más a la inmoralidad. Hermanos, yo creo que en estos tiempos que hemos venido nosotros sufriendo la pandemia, no es ningún secreto cuál es el corazón del mundo hacia la iglesia, por el cual aún se ha utilizado, se ha politizado, podemos decir, la pandemia, hasta nuestros días todavía, se ha politizado para pretender cerrar las iglesias cristianas. Esto nos demuestra a nosotros qué cosa es lo que está detrás del corazón de estos gobernantes, detrás de toda esta agenda mundial que está utilizando, está aprovechándose de este virus, pues, para perseguir a la iglesia, para perseguir a los santos. Hemos escuchado también noticias de cómo mayormente en los Estados Unidos los gobiernos han intentado mantener las iglesias cerradas, pero han
dado carta libre para las diversas manifestaciones de los movimientos Black Lives Matter, esas marchas multitudinarias donde están unos muy cerca de otros sin usar mascarillas, gritando arengas que son contrarias al orden, contrarias a la moral, contrarias a la iglesia. Ahí sí estaba permitido, pero permitir una reunión dentro de la iglesia no ha sido permitido. Y en algunos casos, cuando ellos han querido, sin ninguna base científica, dejar que las iglesias sean abiertas, han sido definitivamente bajo las condiciones más estrictas posibles, de tal forma de que los congregantes no tomen la cena del Señor, no pasen la cena del Señor. Eso es lo que estamos viviendo nosotros aquí en el Perú. Se nos prohíbe aún cantar. La norma aquí en Perú dice que nosotros tenemos que estar constantemente utilizando las mascarillas, y creo que a 2 metros de distancia y con una ocupabilidad del 40% de la iglesia. Que no podemos entonar absolutamente ningún himno, porque esto traería como consecuencia contagios entre las personas que están congregando. No podemos entonar, es decir, ellos están tratando de introducirse a regular la adoración que la Biblia ordena. Ellos están tratando de eliminar elementos de la adoración que el Señor ha estipulado en su palabra, utilizando la pandemia. Se nos ha prohibido de que pasemos la cena del Señor también, supuestamente porque allí va a haber el contagio, pero no existe ninguna base científica de eso. Esto nos enseña y nos demuestra, hermanos, que los gobiernos están tratando ¿de qué? De cerrar la religión, de terminar con la religión. En nuestro país, por ejemplo, nosotros sabemos de que también se nos ha dicho de que tenemos que predicar en un lenguaje inclusivo. Eso está en una norma legal. Y tendríamos que hablar como hablan nuestras autoridades ahora, y que ha sido rechazado por la Real Academia de la Lengua Española. Peruanos y peruanas, niños y niños, hermanos y hermanas, inclusivos, no ofendiendo a aquellos que han optado por una conducta pecaminosa, como el movimiento homosexual, o por las personas que practican los abortos. También se nos ha prohibido a nosotros, por medio de esas legislaciones, hablar desde un púlpito o predicar en la calle condenando esos actos. Se trata de controlar el lenguaje de la iglesia. ¿Y eso qué cosa revela? Revela las intenciones de los corazones. La iglesia es cada vez más perseguida por un mundo que es hostil a la verdad, pero hay congregaciones que han cedido a estos embates inmorales, que han golpeado las puertas de las iglesias, y hay algunos pastores e iglesias que efectivamente han abrazado el aborto. El presidente de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greear, yo les hablo a ustedes de él. Él predica acerca de la posibilidad que un cristiano, una hermana embarazada pueda abortar. Él predica de que nosotros debemos honrar a los homosexuales. Y su iglesia dice amén. Esa clase de iglesia es una iglesia que es aceptada por el mundo, porque se ha acomodado a la inmoralidad del mundo. Hay iglesias así, que se inclinan pues cada vez a la inmoralidad para evitar la persecución. Eso significa, hermanos, abandonar la justicia de Dios para evitar precisamente lo que es la persecución. Pero nuestro versículo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, felices son ellos. Por otro lado, hermanos, hay iglesias que aún se oponen a una sociedad con una nueva moral, la cual exige pues que se deje de predicar contra todas esas aberraciones que nosotros vemos en el mundo. Y se nos quiere obligar a nosotros a acomodarnos a esta forma de convivencia en la cual no existe ya un patrón moral dentro de la sociedad. Y estas iglesias, las cuales desde sus púlpitos o desde sus calles
o cuando individualmente reparten un tratado, esas iglesias son perseguidas por el mundo impío. Pero hay también iglesias que se oponen a aquellos predicadores que intentan introducir la mundanalidad y el liberalismo y otras filosofías ateas para mezclarlas con la fe ortodoxa. Ahora con esto yo estoy hablando de una batalla que está dentro de lo que podemos llamar el evangelicalismo. Iglesias como las que yo les digo que están en favor del aborto, en favor de la agenda homosexual. Hay un pastor al cual yo les había mencionado a ustedes que él se apellida Warnock, él se llama Rafael Warnock, él es el pastor de una iglesia bautista en Atlanta. Él durante muchos años ha predicado pro-choice. La mujer puede escoger con su cuerpo si debe de abortar o no debe de abortar. Y hay iglesias y pastores que se oponen a esa clase de predicación, a esa clase de doctrina, a esa enseñanza. Hay pastores, hay iglesias que se oponen a esa nueva forma de predicación en la cual se acepta toda la inmoralidad del mundo dentro de la iglesia. Hay iglesias que se oponen a que el marxismo cultural también sea mezclado con la fe ortodoxa. Hay iglesias que se oponen al liberalismo dentro de la iglesia, y un día yo quisiera también hacer exposiciones acerca de la doctrina liberal dentro de la iglesia para que podamos conocer un poco más. Hay iglesias que se oponen a esto, y esas iglesias son las que persiguen a las iglesias que se oponen. Esos pastores son los que se oponen a los pastores que se oponen. Se oponen. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña la persecución que sufren los cristianos por parte de aquellos que también dicen servir al Dios verdadero. Eso está en la Escritura. Estas divisiones que encontramos nosotros dentro de la iglesia evangélica, que hoy día, hermanos, es una división en que pues se llaman algunos bautistas conservadores, se dividen de los bautistas liberales. Por eso es importante que nosotros podamos entender qué significa el liberalismo. No es nuevo, es antiguo, dentro del ámbito evangélico. Existe, hermanos, existen ataques contra los que se hacen llamar conservadores o son pastores e iglesias que se mantienen firmes en esa fe una vez dada a los santos, en esa ortodoxia que nosotros hallamos en las confesiones antiguas, en las confesiones verdaderamente reformadas, y que no solamente las creemos de una manera intelectual y espiritual, sino también que decimos, estas recogen la verdad de las Escrituras. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué nos enseña, hermanos, este versículo? Que cuando el mensaje de la verdad no les agrada a los profesantes, ellos eliminan a los mensajeros. Y esto es corroborable fácilmente de una lectura sencilla de los textos de la Biblia. ¿Quién persiguió a Cristo? ¿Los babilónicos o los profesantes religiosos? ¿Quién persiguió a Pablo? ¿El mundo o los profesantes religiosos? ¿Quién persigue en nuestros días a una iglesia fiel a las sagradas Escrituras? ¿El mundo solamente? No. También persigue a esa iglesia fiel los falsos profesantes cristianos. La persecución contra los creyentes verdaderos se lleva a cabo, hermanos, de diferentes maneras. Y esto es importante que nosotros también podamos entender, porque nuestro versículo dice eso: bienaventurados los que padecen persecución. O sea, dichoso, feliz, contento.
Bienaventurado el que sufra persecución. Hay una manera formal de persecución y es la que usan los gobiernos cuando ellos dictan leyes para hacer del cristianismo una religión ilegal. Por ejemplo, algunos países musulmanes donde ser cristiano significa un delito que debe ser castigado con la pena de muerte. Y eso hemos escuchado nosotros en algunas noticias. Cuando han atrapado cristianos por su fe, los han perseguido porque el cristianismo legalmente es prohibido en esas naciones. Esa es una persecución formal, pero también hay una persecución de forma informal, de manera informal de hacer esa persecución contra creyentes genuinos. Y esta clase de persecución se hace en un territorio, y fíjese cómo voy a decir, un territorio donde el cristianismo no es ilegal, como Perú, por ejemplo. Aquí no es ilegal la fe cristiana, no es ilegal, no es ilegal. Pero el mensaje del Evangelio es odiado y condenado. Eso es una persecución de forma informal. ¿Puedo practicar mi fe aquí en Perú? Sí puedo. ¿Puedo predicar mi fe en la calle? No. El mensaje del Evangelio es odiado. El mensaje del Evangelio es condenado por el mundo que está en abierta oposición a Cristo, pero también el mensaje de la verdad es condenado por los profesantes que buscan una unidad ecuménica sobre la base de una diversidad doctrinal. No sé si llamarle sincretismo, pero es una forma de ecumenismo. Y cuando uno no encaja dentro de ese movimiento ecuménico, inmediatamente es perseguido, es odiado, es aborrecido, es cancelado. Ser un verdadero cristiano que por su nueva naturaleza busca la santidad, la justicia, la verdad, la piedad de vida, es convertirse en el blanco de los ataques del mundo caído y de los cristianos carnales. Por ejemplo, se han escuchado los testimonios de hermanos que han sido despedidos de seminarios evangélicos. Y eso ha sido este año 2020. Hermanos que han estado enseñando en sus posiciones en seminarios que alguna vez fueron llamados conservadores, han sido despedidos por rehusarse a enseñar el marxismo cultural en su forma de evangelio, de justicia social, en sus clases a los seminaristas. Ellos han sido despedidos. ¿No es eso una persecución? Otro ejemplo se observa en medio de una comunidad reformada idólatra, donde la persecución aparece cuando se desaprueba y denuncia la actitud de muchos pastores famosos y de movimientos paraeclesiásticos como el Gospel Coalition, que apoyan la justicia social desde la perspectiva sociológica atea y que apoyan abiertamente o encubiertamente, para que los cristianos voten en favor de candidatos como Joe Biden. Ha habido una lucha, hermanos, tremenda, para decir, no, un cristiano puede votar por Joe Biden. Un hombre que abiertamente ha dicho que él va a promover leyes para que el aborto pueda llegar a más mujeres en los Estados Unidos. Y no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de esa nación. Hay cristianos, pastores que han dicho, no, sí puedes votar por él. Y quien no esté de acuerdo con tales apostasías debe ser perseguido con la lengua y eliminado con las calumnias, al mismo estilo de los fariseos religiosos. Yo he podido ver, hermano, es algo tremendo lo que yo he visto, cómo han sido los debates, defendiendo, y Tim Keller fue una persona que puso un tweet donde decía de que debe haber todavía comunión sin hacer diferencias políticas, es decir, aquellos que habían votado por esa agenda para matar bebés en los vientres de su madre, esa agenda para promover la homosexualidad,
esa agenda por un supuesto racismo sistémico inventado, una construcción social también, puedan tener comunión con aquellos que son pro vida. ¿Dónde, hermanos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Pero ellos lo que quieren es mantener una unidad entre alguien que está a favor de la vida y alguien que no lo está. En una iglesia local y de iglesias y comuniones entre iglesias también. Nuestro pasaje dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Es algo que tenemos nosotros que considerar seriamente cuando queremos interpretar este texto de la palabra de Dios. Perseguido por causa de la justicia. El texto no dice bienaventurados los que padecen persecución y nada más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es bienaventurado el que es perseguido por causa de la justicia? ¿Sabe por qué? Porque existen persecuciones que no están relacionadas con la justicia. No tienen nada que ver con la justicia del Señor de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para perseguir o ser perseguidos. Por ejemplo, hay personas que son perseguidas por sus convicciones políticas. Eso lo hemos, en el Perú en los años atrás había pues persecuciones, ¿no? Tenían que ser expatriados, exiliados, aquellos que no estaban de acuerdo con la ideología del gobierno, te me vas de aquí, o los perseguían y los ponían en la cárcel, ¿no? En los partidos antiguos. Pero ellos no son bienaventurados. Son perseguidos, pero no son bienaventurados. Porque la bienaventuranza no es para los que padecen persecuciones por motivos políticos, sino por causa de la justicia. Otras personas pueden ser perseguidas por causa de su nacionalidad, por ejemplo. Que era lo que le pasó a los israelitas que fueron perseguidos por los alemanes en el tiempo de Adolfo Hitler. Ellos fueron duramente perseguidos, fueron cazados, fueron atrapados y fueron matados en lo que se llamó en el Holocausto judío. Pero esta bienaventuranza es para ellos, no. Ellos fueron perseguidos por su raza, podemos decir, por su nacionalidad, pero no fueron perseguidos por causa de la justicia. Un católico romano puede ser perseguido también en una nación islámica. Puede ser perseguido, atrapado y matado. ¿Es acaso ese católico romano bienaventurado por causa de su persecución? No. No. La Biblia dice que solamente serán bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. No cualquier persecución. Por causa de la justicia. Y es evidente pues que un incrédulo no será perseguido por causa de la justicia. ¿O sí? No puede, porque no es cristiano. Acuérdese que el Sermón del Monte, en esta parte de las bienaventuranzas, el Señor nos está exhibiendo, ilustrando el carácter de un cristiano y lo que el cristiano va a vivir porque es cristiano. Y lo mismo será para un religioso profesante falso. Solamente hay una clase de personas que va a ser perseguida por causa de la justicia, y esos son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos. Yo estaba leyendo un poco también, hermanos, algunos puritanos. Y John Trapp, un puritano, mire cómo es que hace este comentario que es muy pertinente. Él dice, y cito: no faltan los que sufrirían la muerte, y aparentemente por la justicia, solo por el aplauso del mundo y la vanagloria. Como Luciano cuenta del filósofo Peregrinus, que simplemente por la gloria de ella había sido convertido en mártir. O sea, hay algunos que van a entrar dentro de la persecución para presentarse luego: mira, me han perseguido. Tienen una apariencia de justicia: mira, me están persiguiendo por la justicia. Pero no son.
Notemos que la causa de la persecución, dice la Escritura, es la justicia. Y esta despertará la persecución de los no cristianos y de los profesantes falsos. Es decir, hermanos, si practicamos y si predicamos la justicia en el mundo nos perseguirá. Y si practicamos y predicamos la justicia en el ámbito evangelical, entonces los falsos hermanos te perseguirán. El pastor John Gill es un pastor que vivió en el siglo XVII, creo, bautista. Él fue pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Él tiene el siguiente comentario acerca de la parte del texto que dice, por causa de la justicia, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es lo que comenta el pastor cuando se lee por causa de la justicia, ¿no? Porque el texto dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Él dice, cito, a causa de su conducta justa y piadosa que trae sobre ellos el odio y la enemistad de los hombres del mundo, porque los santos, al vivir con rectitud, se apartan de ellos y profesan no pertenecer a ellos. Su vida religiosa marca y distingue a otras personas. Sí, y reprende y condena sus vidas y prácticas malvadas, y esto los llena de ira contra ellos y los pone a perseguirlo. Es tremendo lo que dice aquí, habla de la conducta, habla del cristiano que está separado de toda la impiedad del mundo. Claro, acuérdese que el Señor Jesucristo no oró en su oración como sumo sacerdote. Él no pidió que nos quitemos, que no seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. El Señor en Romanos también nos dice, no os conforméis al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es malo. El mundo es impío. El mundo es profano. Entonces, ¿cómo es que un creyente puede conformarse a eso? Más bien nosotros debemos ser santificados. Santo significa separados. Somos separados del mundo. Nuestra conducta hace que el mundo se separe de nosotros. Nuestra predicación hace que también otros que hacen la profesión de fe se separen de nosotros también. Cuando tú te tomas tu cristianismo en serio, cuando te lo tomas en serio, y es inevitable tomárselo en serio cuando uno es nacido de Dios, vas a comenzar a experimentar la separación. Y la separación, hermanos, es de dos lados. Nosotros nos separamos de ellos por causa de sus maldades, de sus perversiones. Y ellos se separan de nosotros por causa de nuestra santidad, por causa de nuestra justicia. A la iglesia profesante tampoco les gusta que se les reprenda, porque John Gill habla acá de la reprensión que hace el justo a aquellas personas que viven y practican la injusticia. Y a la iglesia profesante no les gusta a ellos que se les reprenda por sus doctrinas, por sus prácticas liberales, por sus prácticas mundanas. Ellos también se llenan de ira contra los santos y los persiguen por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Y miren, hermanos, así también como había leído yo un comentario de John Gill, en esa parte cuando habla de por causa de la justicia, John Wesley también tiene un comentario que a mí me pareció bastante interesante. Él dice así, comienzo la cita, es decir, porque tienen o siguen la justicia aquí descrita. El que es verdaderamente un hombre justo, aquel que llora y que es puro de corazón, sí, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. El mundo siempre dirá que se vayan los tales de la tierra. Ellos están hechos para reprender nuestros pensamientos. A nosotros nos es doloroso aún el contemplarlos. Las vidas de ellos no son como las de otros hombres,
sus caminos son diferentes. Hermanos, esa diferencia es la que hace que nosotros seamos perseguidos. Y aquí dice, las vidas de ellos no son como la de los otros hombres, dice Wesley, o dijo Wesley, dice, sus caminos son diferentes. ¿En qué sentido son diferentes los caminos del justo del resto? ¿Son mundanos los caminos de los justos? ¿Tienen una teología y práctica liberal? ¿Son tolerantes con toda doctrina y estilo de vida? Pues si fueran tolerantes no serían perseguidos. Si el Señor hubiera sido tolerante con la fe judía, no lo hubiesen matado tampoco. No, eso es lo que muchos profesantes quisieran. Que sean tolerantes con sus doctrinas, tolerantes con sus prácticas. ¿Saben cuál es el problema de esto, hermanos? Es que, como yo les había explicado, nosotros vivimos en un tiempo posmoderno y la posmodernidad dice la verdad no existe. Cada cual crea su propia realidad. La realidad es una percepción. Usted construye su realidad, yo construyo también mi propia realidad. No existen metanarrativas. ¿Qué cosa es una metanarrativa? La Biblia habla de una metanarrativa, una verdad que es para todos y en todos los tiempos. No existe esa verdad, esa clase de verdad no existe. Yo mismo creo mis propias verdades. No existe la verdad objetiva. La Biblia es la verdad objetiva. No, yo tengo mi propia verdad. Yo construyo mi propia verdad. ¿Sobre la base de qué? De lo objetivo, no, sobre la base de sus sentimientos. Sobre la base de sus sentimientos. Por eso es que yo les había explicado a ustedes cómo es que funciona esto de la construcción del género, ¿no? Que el género se construye socialmente. Y finalmente un hombre dice, yo soy mujer y esa es su verdad, y su verdad debe ser respetada. Porque ellos no aceptan una metanarrativa. El problema es de que dentro de la iglesia evangélica también existe eso, como habíamos hablado en nuestra escuela dominical, es mi experiencia, y mi experiencia es verdad, y tienes que respetar mi verdad. Y entonces ya no salimos de la Escritura, y cada cual tiene su propia interpretación, y tienes que tolerarla. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Tienes que aceptarla como verdad. Tienes que aceptarla como verdad. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de los dones espirituales que habíamos tocado, ¿no? Eso de la revelación de la Escritura, es la verdad que nosotros sostenemos. Miren cómo voy a hablar. Nuestra verdad es que la Biblia solamente es la palabra de Dios y Dios no habla de otra forma. Pero la verdad de ellos es que no, Dios te habla por medio de la Biblia, pero me habla también por medio de sueños, de profecías. Y es mi verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y nuestras verdades tienen que ser respetadas y tenemos que vivir en una comunión ecuménica. Hermanos, yo pienso de que no estamos viviendo en tiempos de tolerancia. Estamos viviendo en que a nosotros se nos exige ser tolerantes, pero ellos no quieren ser tolerantes con nuestras posiciones. A las finales es el discurso de ellos nada más lo que debe de prevalecer. Somos diferentes. La Biblia habla de la persecución, pero habla de la persecución no por causas políticas, no por causa de raza, no por causa de nacionalidad. Es más, ni siquiera habla por causa de religión. Habla persecución por causa de la justicia. Y la Biblia, hablando de esa persecución, escribe en Hebreos 11, 36, 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña a nosotros la persecución por causa de la justicia? En que hay una vida que glorifica a Satanás y que hay una vida que glorifica a Dios. La vida que glorifica a Dios es la justicia, la vida en justicia. Y la vida que glorifica a Satanás es una vida en injusticia. Y en eso es como nosotros debemos de plantearnos esta exposición. Hay una vida que glorifica al príncipe de las tinieblas, la cual es condenada por la palabra de Dios y también por los cristianos cuando predicamos el Evangelio y sus doctrinas. ¿Qué es lo que glorifica a Satanás? A Satanás le glorifica todo tipo de pecado y toda clase de mundanalidad. Cuando las personas roban, glorifican a Satanás. Cuando las personas mienten y calumnian, glorifican a Satanás. Cuando las personas cometen cualquier pecado, fornicación, pecado sexual, pecado de pensamiento, glorifican a Satanás. Nosotros sabemos lo que significa pecado, cualquier infracción de la ley, ya sea de pensamiento, palabra y acción. El pecado glorifica a Satanás. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Eso es lo que la Escritura enseña. Satanás es glorificado cuando los hombres pecan. Cualquier tipo de maldad glorifica al diablo. O dicho de otra manera, todo lo que no trae gloria a Dios trae gloria a Satanás. Todo lo que no trae gloria a Dios trae gloria a Satanás. El que no es conmigo es contra mí. No hay un terreno neutral, no hay punto. No, yo no me meto con los cristianos. No. El que no es con Cristo es contra Él. No hay término medio. Y cuando Satanás es glorificado, el mundo no te va a perseguir. Cuando tú glorifiques a Satanás, el mundo no te va a perseguir. Y la religión falsa tampoco te va a perseguir cuando tú glorifiques a Satanás. Pero de manera contraria se debe decir que hay un estilo de vida. La vida justa, esa vida es la que trae gloria a Dios. Practicar la justicia trae gloria a Dios. Y trae también la persecución del diablo. La vida piadosa trae la persecución de la iglesia también, la falsa, la que ha profesado de labios fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ambos aborrecen la justicia. Así es como tenemos que entender este versículo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Padeces persecución porque tu vida glorifica a Dios, en oposición a una vida que glorifica a Satanás. Hermanos, ¿cuál es la situación de la iglesia evangélica? ¿Cuál es? ¿Cómo puede un pastor decir de que el aborto es permitido? ¿Eso glorifica a Dios? No, hermanos, glorifica a Satanás. Por eso es que el mundo no lo persigue a él. Glorifica a Satanás. ¿O cómo un pastor puede estar diciendo que tenemos nosotros que tratar con dignidad a todos los homosexuales? Eso trae trae gloria a Dios. No, trae gloria a Satanás. Trae gloria a Satanás. En Juan 15:20 dice la Escritura: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, la persecución está ligada a todo aquel que está sometido al Señor. Y cuando el discípulo imita a su maestro, la persecución se levanta. La persecución se levanta. La justicia de Cristo, cuando nosotros hablamos de Cristo,
Hablamos de la justicia de Cristo. Tenemos que traer a la memoria de nuestros corazones lo que la Escritura nos enseña, cómo fue su ministerio terrenal. ¿Qué fue lo que Él predicó con sus palabras y con su ejemplo? Cristo confrontó la falsa enseñanza y la práctica impía del mundo y de los religiosos de sus días. Cristo los confrontó, hermanos. Así que confrontar la religión falsa en nuestros días no es pecado, hermanos. No es ser, no recuerdo exactamente la palabra, no es ser una persona contenciosa. Algunos dicen, no, pues dice la Escritura que el requisito del pastor no debe ser contencioso. Pero ese pastor siempre está en oposición a todos los otros pastores. Es contencioso. No, su llamado es falso. Hermanos, ¿no dice la Biblia que debemos contender ardientemente por la fe? No solamente debemos contender contra las falsas enseñanzas del mundo, sino contra aquellos que permiten que esas enseñanzas entren en la iglesia del Señor. ¿No dijo Pablo en Hechos 20 cuando se despedía de los efesios, de los ancianos, que de afuera iba a venir el peligro, pero que de adentro también se iban a levantar hombres perversos? Sí lo dijo. Por eso es que tenemos que contender contra el frente externo, pero también contra aquellos que han hecho una profesión de fe de labios. La justicia de Cristo confrontó la falsa enseñanza de los religiosos de sus días. Y en nuestro tiempo también la justicia debe desafiar el error, debe desafiar el pecado y la impiedad que hay en el mundo y dentro de la iglesia. Cuando tu justicia es así como la de Cristo, se va a levantar la persecución por causa de la justicia y ahí vas a ser bienaventurado. El que calla no va a ser bienaventurado. El tolerante con todo para evitar la persecución no va a ser bienaventurado. El que no está dispuesto a sufrir calumnias, insultos, mentiras, o aún dispuesto a poner su propia vida como mártir por el Señor, por la justicia, no va a ser bienaventurado. Y por lo tanto no va a tener ninguna recompensa. Es bien fácil callar para evitar la contienda. No vas a ser bienaventurado cuando calles. Cuando veas que Cristo está siendo blasfemado por la conducta de algunos que han hecho una profesión de fe en Cristo y tú no dices nada, no vas a ser bienaventurado. Vas a ser tolerante. Pero no vas a ser un tolerante, vas a ser un cobarde. ¿Y qué dice Apocalipsis? ¿Quiénes son los primeros que van a ir al lago de fuego? Los cobardes. Son los primeros que están en la lista. Los cobardes. Nuestro versículo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y ahí está la recompensa, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la vida del cristiano genuino aquí en la tierra es una vida de sufrimiento por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa de la piedad. Pero veamos la recompensa de esas persecuciones sufridas. De ellos es el reino de los cielos. No hay mucho que pueda ser agregado, hermanos, a la tremenda promesa que el Señor ha dado para los suyos, para quienes lo imitan, para quienes siguen sus pisadas. Pero para finalizar, yo quiero traer el comentario de un puritano, y otra vez, de John Trapp. Ellos, hermanos, escribían de una manera donde realmente alentaban a nuestras almas a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, a sufrir persecución por causa de la justicia. Es algo tremendo, hermanos. Para eso nos ha hecho el Señor nacer de nuevo. Cuando nosotros damos una mirada, por ejemplo, al libro de los mártires, creo que lo escribió Fox, o cuando escuchamos nosotros el testimonio de Richard Wurmbrand creo que se pronuncia, que él hablaba de la iglesia en las catacumbas, cómo es que él sufrió cuando los nazis invadieron su país y fueron perseguidos por causa de la justicia. Y él narraba allí cómo algunos pastores sí habían cedido a todas esas políticas
del gobierno de Hitler de esos días. Mas él no, él prefirió la persecución. Hay una cita que pues mi esposa me la hizo, ¿no?, cuando ella estuvo leyendo ese libro. Y es que se habían juntado, me parece, en una iglesia, no recuerdo bien, no lo tengo en mis notas, solamente me la recuerdo ahora. Parece que los nazis habían reunido pues en una iglesia a los pastores, y entre ellos estaba Wulbrand, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero ya saben ustedes de quién estoy hablando. Y los nazis comenzaron pues a hacer un discurso donde se estaba mezclando, ¿no?, el nazismo con el nacionalsocialismo, con la fe evangélica. Y la esposa de él le dice: oye, ¿vas a quedarte allí sentado mirando cómo le ensucian la cara a Cristo? Y él, Richard, le responde y le dice: ¿pero qué cosa quieres tú? Si digo algo, ellos me pueden matar. Y su esposa le dice: prefiero un marido muerto a un marido cobarde. Oh, hermanos, hasta ahora me lo acuerdo, me lo estoy recordando ahora, algo así fue. No tengo exactamente la cita, pero esa es la memoria. Yo creo que entendemos cuál es el mensaje. ¿Qué preferimos nosotros? ¿La persecución por causa de la justicia o bajar la cabeza y someternos a las tinieblas que poco a poco van llenando el lugar donde antes estaba la luz? El puritano John Trapp escribió esto, hermanos. Cito: ¿no debería la seguridad del cielo hacernos valientes por la verdad? Jeremías 9:3. ¿No deberíamos sufrir con gozo el despojo de nuestros bienes? Hebreos 10:34. Sí, la pérdida de nuestras vidas para la vida eterna. ¿No deberíamos mirar hacia arriba a la recompensa del galardón? A Cristo, autor y consumador de nuestra fe, que está sobre nosotros en el encuentro, como una vez estuvo sobre Esteban, con una corona en la cabeza y otra en la mano, diciendo: a quien venciere, le daré esta corona. Hermanos, ¿no quiere usted esa corona? ¿Acaso no hemos venido estudiando más que vencedores? ¿No quiere vencer usted? ¿No quiere acaso usted la seguridad del cielo? Por la seguridad del cielo, hacerse valiente por la verdad, sabiendo de que aunque su vida sea derramada por los hombres impíos, el Señor le va a dar, el Señor coronado, le va a dar a usted una corona. Al que venciere le daré esta corona. Hermanos, la persecución va a ser por poco de tiempo, por un poco de tiempo. Seguramente vamos a ser perseguidos con la lengua, calumniados. Seguramente en algún momento quizás nos toque también ser perseguidos hasta que nos quiten nuestras vidas. Pero hermanos, va a ser por un poco de tiempo. ¿Saben qué? Yo tengo 57 años y veo que mi vida ha sido así de cortita. Los años se han pasado. Parece que fue así nada más. Y es así. Nuestra vida aquí en la tierra es pequeñita. Es un átomo chiquito. Así que nuestra persecución por causa de la verdad va a ser por un corto tiempo. Pero nos espera, por causa de la persecución, por causa de la justicia, esa persecución, nos espera esa recompensa eterna en los cielos con el Señor. No debemos, hermanos, temer a la persecución. Debemos pedirle al Señor fuerzas para soportarlas. Te va a romper el corazón, te lo va a romper. Te va a romper el corazón que inventen cosas de ti, te lo va a romper. Te va a romper en el corazón
que te calumnien, te lo va a romper. Pero no abandones. Te vas a sentir como Elías o Jeremías, preguntándole a Dios, para esto naciste, que sería mejor haber muerto ahí cuando te daba luz tu mamá. Sí, seguramente que sí. Solamente por causa de la justicia, lo único que nos queda es, hermanos, pedirle fuerzas al Señor. A él también lo trataron igual. A él también lo trataron igual los religiosos falsos, no el mundo. El mundo no lo trató así. Fueron los religiosos falsos quienes le hicieron todo eso. Y él oraba, ¿verdad? Él decía en su oración ahí en Getsemaní, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, porque ¿saben qué? Eso es duro, es algo que, hermano, a ti tú nunca vas a, quizás cuando comenzaste tu vida cristiana, nunca pensaste que podías vivir a veces lo que te toca vivir en la persecución. Quizás tú pensaste, el cristiano es una persona buena, todos los que andan con su Biblia son personas buenas, íntegras, temerosas de Dios. No. Así como los falsos religiosos persiguieron al Señor, los falsos religiosos van a perseguirte a ti si es que estás dispuesto a vivir y a practicar la justicia. Si estás dispuesto a no ser tolerante con el error, la mundanalidad y la mentira. Por eso es que me llamó mucho, hermano, y me gustó mucho estas palabras de John Trapp. ¿No debería la seguridad del cielo hacernos valientes por la verdad? Sí. Algún día me va a tocar, hermanos, estar en una caja y ese día se acabaron mis sufrimientos aquí en la tierra. El día que yo esté en una caja, se va a acabar mi persecución o la persecución que tienen contra mí por causa de la justicia. Ese día se va a acabar. Y yo espero, hermanos, que el Señor siempre me dé fuerzas para ver si acaso puedo ganarme esa corona. Esa corona que Él dice: a quien venciere, se la daré. Fuerzas para vencer. Fuerzas para vencer. Vamos a orar, hermanos.